Adelante, dale. Ay, bueno. Hola, ¿cómo andan? ¿Alguien hable? Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, buen día. Bueno, vamos a empezar. Entonces, el tema es síndrome urémico hemolítico. Vamos a ver cómo avanzo. Sí, mira. Ahí, ¿ves? Ok. Se pone naranjita y ahí va. Ahí está. Y después lo tenés que sacar porque si no se pasa solo, ¿viste? Es medio rebelde. Bueno, ahí estamos. Entonces, síndrome urémico hemolítico, entonces hay una clasificación bastante vieja, pero que sigue vigente, que es dos grandes grupos. El SU, que es por Escherichia coli, que es el que predomina, se lleva más del 95% de los casos, y es el que nos vamos a centrar en la charla de hoy, sobre todo porque es lo que más vamos a ver en la guardia. Y después están los subsecundarios, que son, como se ve en la diapo, por otras causas, sobre todo trastorno del complemento, infecciones o enfermedades sistémicas. Otra cosa importante para recordar es que, si bien la gigatoxina es la causa más frecuente, hay algunos poquitos casos que son por Shigella, y el SU por que es lo que antes llamábamos SU típico o SU diarrea positivo, que ya es un término que se trata de dejar de usar, porque hay algunos SU atípicos que son disparados por cualquier tipo de infección, entre ellos la diarrea, y entonces, para evitar esta confusión, preferimos hablar de SU por STEC y el resto por otro lado. ¿Ahí freno? No, ahí. ¿Se me va? Listo, claro, lo tocás y salís de ahí. Ok. Pues, Ahí entendí. pasó. Bueno, acá estamos. Puedes hacer así, arriba y abajo, más fácil. ¿Con este? No, arriba y abajo. Más fácil, sí. Ahí está. Bueno, entonces el Super STEC, entonces para que ustedes sepan, que ya lo deben saber, es una patología que tiene mucho impacto en nuestro país, porque saben que Argentina es el país que más casos tiene, es el país en el cual la suma de los casos que hay en nuestro país es más que la suma de todos los casos de todo el mundo, así que imagínense el número que tenemos tan grande, más o menos estamos entre 300 a 400 casos por año. También es una de las causas más frecuentes de trasplante hepático renal, trasplante renal pediátrico, y bueno, genera un gran costo de salud. Así que es muy importante esta patología, y sobre todo, como el diagnóstico generalmente se hace por guardia, bueno, para la gente de la guardia es especialmente importante. Bueno, un poquito de la fisiopatología. Bueno, como ustedes saben, una vez que la gigatoxina ingresa al organismo, por vía oral, por alguna comida, o líquidos, por ejemplo, agua de pileta contaminada, la toxina giga es muy infectante, con muy poca carga bacteriana se puede producir la enfermedad, y lo que hace es, se une al colon, y de ahí pasa a la circulación y genera la enfermedad sistémica. Más o menos, para que ustedes sepan, digamos, la edad media de la enfermedad es de 2 meses, de 24 meses, 2 años, así que lo pensamos sobre todo en chicos menores de 5 años, más el pico en 2 años, pero bueno, sepamos que hay casos, hemos tenido pacientes hasta inclusive adultos con síndrome urémico, así que se da en todos los grupos etarios, pero sobre todo hacemos foco, sobre todo cuando uno tiene que pensar en un paciente con diarrea con sangre. Si es menor de 5 años, estamos más atentos que en un chico más grande. No hay diferencia por sexo, y bueno, como saben ustedes, se da a lo largo de todo el año, sobre todo en nuestro país que es endémico, pero hay un pico, sobre todo en los meses cálidos. Así que si ustedes ven un chico menor de 5 años con diarrea con sangre y en verano, bueno, hay que tenerlo muy en la cabeza, y que está en Argentina más. La definición tradicional de síndrome urémico hemolítico es una tríada que está formada por anemia hemolítica microangiopática, o sea que esto es con presencia de crenados o esquistocitos, o sea, los glóbulos rojos se rompen entre los trombos que se van formando en los vasos. Esto se acompaña de plaquetopenia y de falla renal aguda. En los últimos años hubo algún cambio en las definiciones con el objetivo de aumentar la sensibilidad, y entonces ahora, por ejemplo, el criterio de anemia se reemplazó por hemólisis, o sea que el paciente puede tener un hematolito normal, pero si tiene crenados con el LDH alta, se considera que reúne el criterio de anemia. Lo mismo para la plaquetopenia, que siempre tradicionalmente se tomó menor a 150.000,
si uno puede documentar un descenso brusco dentro de las 48 horas del pesado del cuadro, también, aunque no esté por debajo de 150.000, se puede considerar como criterio. Y por último, el aumento de creatinina como criterio de falla renal. También la presencia de proteinuria hematuria, aunque la creatinina sea normal, también se considera criterio diagnóstico. Así que de esta forma se hace, hay como una definición nueva que lo que busca es aumentar la sensibilidad diagnóstica. Entonces, en este trabajo que es de nuestro hospital, fíjense que al ingreso había un 30% que no tenían anemia, documentada por valores de hematocrito, pero sí tenían hemólisis, y un 20% que tenían creatinina normal. Entonces, bueno, nada, tener en cuenta esto a la hora de cuando uno está con un paciente, si uno ve que no tiene caída de hematocrito, pero tiene diarrea con sangre, tiene el resto de los criterios, bueno, si tiene LDH, tiene crenados, cumplimos la definición diagnóstica. Lo mismo con la creatinina. Creatinina no normal, pero tiene proteinuria hematuria, cumple la definición diagnóstica. Bueno, vamos a pasar. Bueno, esta es un poco la historia natural de la infección. Generalmente cuando uno ingiere la Escherichia coli está 2 o 3 días asintomático, después se produce, cuando la Escherichia coli se adhiere a la pared colónica, se produce la diarrea acuosa, que dura 2 o 3 días, después se libera la toxina, eso genera una vasculitis local, produce la diarrea con sangre, que dura 3 o 4 días, y después de ahí el paciente puede evolucionar a 2 cosas, a síndrome urémico hemolítico, que se ve más o menos entre un 10 y un 15% de los pacientes que tienen Escherichia coli, o sea que tener Escherichia coli no significa sí o sí que vamos a tener SU, o a la resolución espontánea, que se da en el 85%. Entonces, digamos, pensando un poco en el manejo de guardia, nosotros podemos recibir el paciente en estos 3, siguiendo un poco la línea de tiempo. El paciente puede venir en la etapa de diarrea o dolor abdominal, en la etapa de diarrea con sangre, o con el SU ya instalado. Bueno, un poco qué podemos hacer en cada uno de estos puntos que se nos puede presentar el paciente en la guardia. Bueno, cuando viene con diarrea con dolor abdominal, si la diarrea es acuosa, mucho no tenemos para hacer, pero sí hay que tenerlo presente, que capaz es algo que uno no tiene muy incorporado, pero es preguntar si no hay infección por Escherichia coli en la familia reciente, o un SUR reciente. Hemos tenido casos de hermanos o de pacientes que tenían una diarrea por Escherichia coli, y que después el otro hizo el síndrome urémico. Después también hay que pensarlo en pacientes que están invaginados. Siempre que hay un paciente invaginado, hay que mirarle el hemograma para ver que no tenga plaquetopenia, que no tenga anemia, que eso es muy común. Y también en pacientes con apendicitis, que son de edad muy chiquita, fuera de lo habitual, un chiquito de 2 años, por ejemplo, muchas veces puede producir apendicitis. Hemos tenido así bebés chiquitos operados, que después se hicieron el SU, operados por apendicitis, después cuando uno va a revisar la anatomía patológica, tenían microangiopatía trombótica. Así que en estos 2 grupos de pacientes, apendicitis chiquitito, invaginado, bueno, tenerlo en la cabeza. Y después mucho más no podemos hacer. Sabemos que no tenemos que dar antibióticos a la diarrea acuosa, a ninguna, y no tenemos que dar antiperistálticos. Este es un trabajo que se hizo en el hospital italiano, y que ven que, por ejemplo, de 133 pacientes con síndrome urémico, 40 tenían hermanos, y de esos 40, 4 tuvieron SU. O sea que un 10% se puede estimar que es el riesgo de presentar SU cuando tiene un hermano. Así que siempre estemos atentos con eso. Ahora, después, el otro momento que nos puede pasar es que consulte el paciente con diarrea con sangre, que es generalmente lo que nos genera más incertidumbre, que no podamos diagnosticar adecuadamente un paciente con SU y lo mandemos a la casa. Entonces, siempre que tenemos diarrea con sangre, como estamos en un país que es endémico para la enfermedad, siempre lo tenemos que sospechar. Lo sospechamos sobre todo en pacientes, como le dije antes, menores de 5 años, pero insisto que puede haber a cualquier edad, y un paciente que tenga SU reciente en la familia, como les dije antes, y sobre todo en los meses cálidos. Ahora, ¿qué hacemos con estos pacientes? Bueno, esto es lo más difícil. ¿Qué le pedimos? Podemos pasar de pedirle todos los laboratorios disponibles, por ejemplo, en Estados Unidos, que no es algo tan común, generalmente la diarrea con sangre se le piden todo. Después, en otros grupos, por ejemplo, en Europa, están más a favor de pedir orina solo.
bueno, un poco entonces les muestro un poco las opciones que tenemos. Lo ideal, si tuviésemos nosotros en el hospital, a veces tenemos, a veces no, la mayoría de veces no, es contar con un test rápido para ver si el paciente tiene o Escherichia coli o toxina libre en la materia fecal. Eso es como un cambio de tira reactiva, que el resultado se tiene rápido. Ahí dice 20 minutos, porque lo ideal a veces es enriquecerlo para que aumente un poco el rendimiento, pero se hace rápido y es muy sensible y muy específico. Entonces, para categorizar el paciente, si viene en diarrea con sangre y yo tengo para hacer una tira reactiva, bueno, eso sería lo ideal, ¿no? Sería la recomendación ideal. Después sabemos que tenemos que hacerla todos coprocultivo, pero bueno, tenemos el problema que el coprocultivo nos tarda unos días, entonces no nos sirve para definir con el paciente. Y después, otra opción que tenemos es el tema de la orina. Como sabemos que el compromiso renal está presente en el 100% de los casos, entonces una forma menos invasiva que sacarle el laboratorio al paciente de sangre es testearle la orina en búsqueda de hematuria o de proteinuria, ¿no? Sabemos que hematuria tienen el 100% de los pacientes y proteinuria cerca del 80%. Pero hay otros diagnósticos a tener en cuenta como que pueden dar estos mismos hallazgos como fiebre, deshidratación. Entonces, este es un trabajo que se hizo en Italia y que agarraron pacientes que consultaron con diarrea con sangre y entonces esto un poco refuerza esto que les dije antes de que vieron que ningún paciente que no tenía hemoglobinuria desarrolló había algunos que tenían hemoglobinuria o hematuria, pero después, bueno, les repitieron y capaz que era por otras causas, pero ninguno de los que tuvo careció de hemoglobinuria. Entonces nos habla de que es útil para hacer un screening rápido del paciente. Y la otra cosa importante es que se sabe, en los últimos años ya se vio que la toxina 1, ustedes saben que la gigatoxina hay 1 y 2. Bueno, que la 1 es muy, muy raro que produzca síndrome urémico. Entonces, si yo tengo un paciente que le puedo hacer una tira reactiva y me da que tiene toxina 1, bajo riesgo de que tenga SU, no nos preocupamos tanto. Si no tengo la tira, podemos hacer la orina, y bueno, acá se vio en este estudio que es útil para hacer un screening rápido del paciente. Siempre acuérdense que, como el SU comienza abruptamente, tener una orina normal hoy no significa que no tenga SU mañana. Por eso siempre es importante dar las pautas de alarma, seguir al paciente. Bueno, entonces esto sería un poco la recomendación, digamos, si el paciente se encuentra siempre coprocultivo, y si se tiene test rápido, siempre de rutina de diarrea con sangre. Si el paciente se encuentra en buen estado clínico, podemos hacer la orina. Si la orina es normal, lo manejamos como cualquier diarrea. Si la orina es anormal, es decir, que tiene hemoglobina, siempre hemoglobina, pero bueno, si tiene proteinuria solo, yo recomendaría también que le completen con análisis de sangre para corroborar o no si tiene síndrome urémico. Si el paciente, aparte de tener diarrea con sangre, tiene alguna de las alteraciones que están abajo, como té pálido, alteración del sistema nervioso, bueno, eso lo hacemos todo directamente. Bueno, y después el manejo en la etapa prodrómica, ustedes saben que es importante detectar la toxina Giga, evitar de dar antibióticos. Se vio que aumentan más de 2,2 veces la posibilidad que después el chico desarrolle el SU. Evitar antiperistálticos, aumentan 8 veces el riesgo. Y después la otra cosa importante que se vio en los últimos años es que el paciente que tiene diarrea con sangre y que uno documenta que tiene Escherichia coli, se vio que administrarle hidratación endovenosa hace que ese riñón se mantenga un poco sobrehidratado, con mejor perfusión, y entonces en caso de que el paciente desarrolle síndrome urémico, hace que tenga formas más leves. Esto es algo que como bueno, ustedes deben saber, no está pautado a hacer en nuestro país. El paciente que tiene diarrea con sangre, internarlo y expandirlo con volumen por si desarrolla el síndrome urémico, pero es algo que está en debate y que bueno, capaz que en algún momento se llega a instalar en nuestro país. Este es un estudio que les muestro acá, es un trabajo que se hizo en Estados Unidos y se ve que los pacientes que recibieron más cantidad de volumen, que es la columna más larga, tuvieron significativamente menos posibilidad de desarrollar un síndrome urémico que requiera diálisis. Y este es un trabajo que hicimos acá en el hospital, que nosotros lo que vimos es que los pacientes que ingresan deshidratados,
que ya tienen SU, pero que están deshidratados, tienen más riesgo de tener diálisis. Entonces, más o menos mirándolo desde el otro lado, refuerza que hay que asegurar una buena hidratación en el paciente que consulta con diarrea con sangre y sobre todo si se confirma que tenga Escherichia coli. Este es un estudio que se hizo en Italia, que lo que hicieron es, agarraron todos los pacientes con diarrea con sangre, a todos, los internaron, le pasaron solución fisiológica y vieron que solamente desarrollaron SU, como ven abajo 4, que era el 7,5%. Normalmente de los que tienen Escherichia coli sabemos que más o menos hacen SU entre un 10 y un 15, entonces de una manera indirecta demostraron de que expandir al paciente en la fase prodrómica hace que disminuye el riesgo de tener SU. Pero bueno, esto es, fíjense que internaron casi 450 pacientes para evitar, para bajar un poquito, muy poquito el riesgo. Entonces, creo que lo más importante es que podamos, digamos, a lo que tenemos que apuntar es a poder documentar la Escherichia coli rápido para no internar y hacer esto en un montón de pacientes que después no tenemos lugar a donde ponerlo. Bueno, eso sería un poco el manejo de la fase prodrómica. No sé si quieren preguntar algo. Sí, sí. ¿Quieren preguntar algo? No sé, hacer algún comentario. Si no, sigo. Pero capaz que después se olvidan. Tic-tac, tic-tac. No, Ale, esto que decías, como capaz que después lo decís igual, cuando tenés un paciente que tiene una orina normal, pero presenta la orina con sangre y no sabes que lo va a desarrollar hoy, pero quizás sí mañana, más o menos cada cuánto lo citas para una orina, digamos, nueva, mientras persista la diarrea. Sí, ¿Citas mira, cada 24, 48 horas? Sí, 48 horas. Yo te diría, digamos, por un lado, depende un poco, digamos, del vínculo. Si es un paciente que uno, supongamos que es un paciente de un consultorio de uno, que puede llamar y preguntar cómo está el chico, Sí, claro. controlarlo, a veces capaz no es necesario tan seguido. Normalmente acá en la guardia, digamos que el paciente no lo conoce, no sabe si va a volver, yo habitualmente le decimos en 48 horas, y con que lo haga 7 días es suficiente. Hay casos de SU que se desarrollaron hasta 21 días después, pero después ya después de 10 días baja mucho la posibilidad. Entonces, normalmente, cada 48, 72 horas, diciéndole a los cuidadores de que si el chico está pálido o algo, vengan antes, y no más de 10 días, 7, 10 días. Perfecto, Ale, gracias. Bueno, vamos a pasar. Bueno, después, y después el otro punto es que el paciente tenga SU, ¿no? Entonces dijimos, puede venir el paciente con diarrea con sangre, con diarrea acuosa, mucho no podemos hacer, diarrea con sangre, lo que les dije antes, y después ya que tenga SU. El paciente que ya viene, uno le hace laboratorio, ya nos parece, y confirmamos que tiene síndrome urémico, bueno, a ese chico lo tenemos que internar. Siempre los internamos. Como saben, el SU es una enfermedad que es multisistémica, que afecta a todos los órganos. Acá, bueno, pueden leerlo acá de la diapo, pero siempre tengan en cuenta que las manifestaciones que son extrarrenales, o sea, más allá del sistema digestivo y del riñón, es decir, si compromete el sistema nervioso, compromete hígado, corazón, páncreas, bueno, se asocian con mayor mortalidad. Entonces, si ustedes tienen en la guardia un chico que tiene síndrome urémico y que está convulsivando, ese es un paciente de riesgo. Entonces ahí hay que pensar, bueno, si yo trabajo en una guardia que no tiene complejidad, el hospital que no tengo terapia, bueno, lo más probable es que ese chico tenga que dializar, lo tenga que derivar. Así que eso es importante para categorizar el paciente. Y después, lo que les repito siempre, bueno, acá están los diagnósticos diferenciales, pero los más comunes, digamos, que nos pueden hacer confundir es, por ejemplo, un paciente con convulsión, a veces son SU que debutan con convulsión, y después lo que les dije antes, el chiquito invaginado, siempre mirar el hemograma, porque es muy común, el chiquito se operó y a los 2 o 3 días dicen, uy, tiene un SU, y después uno va y mira los análisis de la internación y capaz que tenía 140.000 plaquetas, estaba medio border, y lo mismo con las apendicitis en nenes chiquitos. ¿Qué pedimos? ¿Qué pedimos de guardia? ¿No? Pedir se pide de todo, pero de guardia, cuando pensamos que el paciente tiene SU, hacer un hemograma con frotis, hacer el LDH si tenemos, plaqueta, función renal, ionograma, gas y la glucemia, y una orina si se puede. Con eso ya está bien, no hace falta más estudios. Si tenemos para hacer ácido úrico, calcio, fósforo, bárbaro, pero para hacer el diagnóstico con una función renal, orina
medio interno, glucemia y hemograma, estamos. Y siempre pedimos una placa de tórax, porque nos va a servir para evaluar el paciente el intravascular y ver qué cantidad de volumen le vamos a dar. El paciente con SU tiene, generalmente los pacientes tienen, la mayoría tienen hipoalbuminemia, porque vienen con un estado hipercatabólico, sin comer, entonces muchos tienen edema, sin embargo el intravascular está contraído, así que siempre la placa la pedimos siempre, para evitar confundirnos con el edema periférico. Y ecografía, digamos, no es mandatoria, no es urgente, lo que se suele encontrar son riñones hiperecogénicos, pero que no nos van a aportar de urgencia nada para hacer con eso. A veces se puede encontrar el colon engrosado, algo de líquido libre, pero sí es importante pedirla cuando pensamos que tiene un cuadro quirúrgico abdominal. Puede haber un SU que esté invaginado, un SU que tenga una perforación intestinal, un SU que tenga un megacolon. Bueno, si sospechamos compromiso abdominal severo, sí hay que hacer una ecografía, idealmente rápido. Después el resto diferido. Bueno, y después, esto que es muy importante, sobre todo para cuando uno trabaja en un lugar sin complejidad, entonces se vio que de lo que podemos tener rápido, que es un hemograma, tener hematocrito alto, es decir, más de 30, o sea que el paciente está hemoconcentrado, tener leucocitosis, se sabe que la toxina viaja pegada a los glóbulos blancos, entonces si el paciente tiene muchos glóbulos blancos, se supone que está diseminando más toxina, y también la presencia de hiponatremia, y bueno, después complemento bajo, que eso habitualmente no lo tenemos de guardia, o lo que le dije antes, manifestaciones extrarrenales, convulsiones, que tenga compromiso cardíaco, hiperglucemia, bueno, entonces si uno está en una guardia y tengo un paciente que tiene estas cosas, hemoconcentración, leucocitosis, hiponatremia, o compromiso extrarrenal, tengan en cuenta que es un paciente que potencialmente se puede complicar. Y entonces lo ideal de ese paciente es derivarlo a un lugar que tenga complejidad, que tenga por lo menos una terapia y por lo menos un servicio de nefrología o la posibilidad de dializar. Bueno, el tratamiento. Bueno, como saben, el tratamiento es de sostén. Tenemos transfusiones de glóbulos rojos que las damos habitualmente con el paciente que tiene menos de 7 de hemoglobina o 21 de hematocrito. En cuanto a las plaquetas, normalmente no damos plaquetas porque la plaqueta es como más sustrato para aumentar la microangiopatía. Solamente damos plaquetas en pacientes que tengan sangrado activo, que es muy raro. Recuerden que el SU es una enfermedad que cursa con plaquetopenia, pero es una enfermedad protrombótica. O sea que es muy raro que el paciente sangre. Pero bueno, si llega a haber sangrado activo, se lo vamos a dar. Y si el paciente va a ir a un procedimiento quirúrgico, la recomendación es darlo con menos de 30.000 plaquetas. No solo en el hospital, en general si tiene menos de 50.000, bueno, se transfunde porque bueno, el anestesista pide que se transfunda, pero ustedes sepan que las guías internacionales hablan de transfundir, por lo que les decía antes, de que el paciente es protrombótico, de transfundir con plaquetas cuando están por debajo de 30. Y después el resto, todo tratamiento de sostén, anticonvulsivante, paracetamol o dipirona, no damos ibuprofeno porque acuérdense que baja el filtrado glomerular, insulina si hace falta, omeprazol, bueno, y después como antihipertensivos, siempre, entonces, primero hay que evaluar la volemia, si el paciente está hipertenso, está hipervolémico, lo más probable es que haya que dializarlo, pero bueno, en caso de que no podamos, o hasta que obtengamos el balance negativo, si el paciente está muy hipertenso o está sintomático, lo que usamos de primera elección son vasodilatadores, sobre todo amlodipina. Después usamos, como ustedes saben, en Alapril lo damos como renoprotector, pero eso superada la etapa aguda. Siempre primera elección, vasodilatadores. Y después, otra cosa importante es evaluar bien la volemia del paciente. Cuando nos vamos a meter en un paciente, bueno, ¿cuánto líquido le dejamos? Para eso tenemos que evaluar lo que yo le dije antes, la placa de tórax, siempre importante, y después ver que los signos típicos, algunos signos que usamos como signos de deshidratación no nos sirven. Por ejemplo, que esté taquicárdico, que tenga alteración del sensorio, que tenga edema, porque le dije que hay hipoaluminemia. Entonces a veces nos confundimos un poco. Siempre lo más seguro es evaluar la placa, y bueno, salvo que tenga pliegue
mucosa seca en oftalmo, bueno, ese paciente, entonces la recomendación que hacemos es, si el paciente está normovolémico o está hipovolémico, lo que hacemos es pasar solución fisiológica, 10 mililitros kilo. Siempre el paciente que está deshidratado le damos fisiológico. No lo hidratamos con un TRO, con sales de rehidratación, nada, Gatorade, Sevenam, nada. Solución fisiológica. Ni le ponemos un plan con potasio, nada. Solución fisiológica. Y la recomendación es, como se ve acá, lo que se ve es que hidratar al chico enérgicamente puede en algunos pacientes ahorrar diálisis. Estos son 2 estudios con resultados bastante espectaculares, que nosotros no los vemos tanto así, no tenemos estos resultados tan buenos, pero conceptualmente es importante que si el paciente está normohidratado o deshidratado, sobre todo si está deshidratado, ¿no? Pero en estos grupos a los pacientes normohidratados también le dieron solución fisiológica, se da 10 mililitros kilo en 1 hora, y vamos controlando. Si el chico recupera diuresis, se va dando en forma horaria. Si nosotros damos 10 mililitros kilo en 1 hora, chico en orina, le damos otros 10 en orina, bueno, probablemente lo tengamos que dializar. Bueno, ¿y cuando dializamos un paciente? Entonces, bueno, estas son las indicaciones. Anuria más alguna de estas, hiponatremia, insuficiencia cardíaca o edema agudo de pulmón, acidosis metabólica o hipercalemia que no responden al tratamiento médico. Después, urea más de 200, generalmente la urea es el último parámetro que miramos para dializar un chico. Y bueno, anuria prolongada, también dializamos al paciente, y antes, si el paciente tenía convulsiones, se lo dializaba siempre, aunque esté orinando, porque bueno, se pensaba que con la diálisis se sacaban algunos metabolitos que podían producir las convulsiones. Eso es discutido, pero generalmente el paciente que tiene compromiso del sistema nervioso central tiene un subgrave y por lo tanto es muy probable que requiera diálisis. Tenemos 2 formas de dializar al paciente, que es una la diálisis peritoneal y otra es que son por vía sanguínea, que puede ser hemodiálisis, o paciente grave en terapia intensiva, dormido, se puede hacer terapias lentas, hemofiltración. En cuanto a la efectividad de una sobre otra, no hay ningún estudio que muestre que una sea mejor que otra, así que la elección, digamos, de qué técnica usar va a depender un poco de la disponibilidad, de la experiencia que tiene el lugar. Pero bueno, generalmente en Argentina, digamos, el método de elección es la diálisis peritoneal, e incluso a cualquier edad. Así que bueno, nosotros generalmente, si el paciente no tiene alguna contraindicación, empezamos con la diálisis peritoneal. Las contraindicaciones son pocas, sobre todo son perforación intestinal, una cirugía abdominal grande, por ejemplo, si el chico se operó de un ápex, se puede dializar. Así que bueno, generalmente no tenemos mayor problema con la diálisis peritoneal. Y bueno, esto es un poquito de la evolución. Sepan que es una enfermedad que tiene una mortalidad baja del 3%, pero que tiene una morbilidad muy alta, casi 30% quedan con secuela en algún momento de la evolución. Las secuelas dependen directamente de los días de diálisis. A más días de diálisis, más posibilidad de secuela, pero sepan que es lo que le puse en verde, que el grupo que no dializa, más o menos un 30% puede tener en la evolución algún tipo de secuela, aunque generalmente son secuelas menores, ¿no? Ninguno de estos chicos va a terminar dializando, pero sí puede tener microalbuminuria, algún registro de hipertensión. Entonces, es importante seguir a todos los pacientes. En cuanto a pacientes que se presenten en la guardia, que está en seguimiento por SU, nosotros le damos siempre estas recomendaciones, pero es bueno que ustedes las sepan por las dudas, que si no lo tienen claro los padres. Si el paciente viene tomando enalapril, si el enalapril lo toma por proteinuria, no por hipertensión arterial, se lo toma por proteinuria, y el paciente consulta a la guardia porque tiene fiebre, o porque tiene diarrea, vómitos, nosotros les decimos que lo suspendan 1 semana hasta que se recuperen y después lo vuelvan a tomar. Así que eso lo pueden indicar ustedes. Si ustedes reciben un SU, pero que ya está en fase de seguimiento crónico, le reciben enalapril, si tiene fiebre, si tiene diarrea, tiene vómitos, bueno, ustedes están habilitados a suspender en enalapril 1 semana, y después le dicen que lo retomen. Nosotros generalmente decimos a los padres, suspendelo directamente, pero bueno, a veces uno capaz, como no lo maneja, tiene la duda, se puede hacer sin problema. Si está puesto como antihipertensivo, bueno, ahí ya es un poco más complicado. Y después la otra recomendación que damos es, bueno, de no darle, que les decimos que no les den ibuprofeno para la fiebre. Así que bueno, esas 2 cosas, si viene a la guardia un chico con antecedentes de SU, tenerlo en la cabeza.
Bueno, esto ya, bueno, ya excede un poco la guardia, el seguimiento ambulatorio, importante que se controlen todos los pacientes. Y después la prevención, que ya la saben, ¿no? Evitar la carne mal cocida, la contaminación cruzada, lácteos no pasteurizados, bueno, los natatorios deben tener adecuada cloración del agua. Y bueno, como conclusión, entonces acuérdense que el SUB es una enfermedad endémica que tiene una incidencia muy alta en nuestro país, la más alta del mundo, así que siempre, digamos, trabajando en la guardia, tengámoslo en la cabeza. Sepamos, cuando tenemos un paciente, ya les dije, con diarrea con sangre, tratar de, si podemos hacer métodos en materia fecal, sería de elección, si no, con la orina y eventualmente completar con la sangre. Sepan que si ustedes diagnostican un SUB, entonces se fijan de ver, para categorizar al paciente, ¿este chico es grave o no es grave? Bueno, si tiene hemoconcentración, hematocrito alto, tiene glóbulos blancos altos, tiene hiponatremia o tiene compromiso extrarrenal, es un paciente con riesgo de tener forma grave. Así que si ustedes están en una guardia de baja complejidad, traten de derivarlo. Y bueno, y no hay tratamiento específico, bueno, ya lo leen ahí, así que bueno, lo importante es la prevención. Y bueno, terminamos. Espectacular, vamos a aplaudir. Gracias. Bueno, Bueno. ¿tienen alguna pregunta? En el chat capaz que puse una A ver, alguna. Todo Todos presente, presentes. presente. Bueno. Yo pensé que habían metido preguntas. Hola, buen día. Sí, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Tenemos una consulta acá. Dale. Sobre los líquidos de mantenimiento, ¿cómo sería después ¿Vos? No te escuchamos bien. el tratamiento, digamos, el mantenimiento de líquidos? El tratamiento de mantenimiento, mira, nosotros hacemos, cuando ingresa, solución fisiológica. Si está deshidratado, 10 mililitros kilo, lo que les dije. Después el mantenimiento, siempre ustedes tienen que hacer, cuando el paciente es renal y está en falla renal, que no sabemos cuánto va a orinar, nunca le pongan los planes estándar, ¿vieron? Como que ponemos 150 por kilo, 180 por kilo, sino que hay que hacerlo a medida. Normalmente ponemos déficit previo si tiene, pero el déficit previo tratamos, ya les digo, de recuperarlo con solución fisiológica, y después le ponemos las pérdidas insensibles más toda la diuresis. Por ejemplo, si el paciente está orinando, lo que no queremos es que se seque el paciente. Entonces, ponemos pérdidas insensibles más pérdidas concurrentes, eso sería el mantenimiento. Si el chico tolera, lo ponemos con leche maternizada normalmente, bueno, si es un chico grande, con leche. Si el chico no tolera, le armamos un plan que generalmente le ponemos una concentración de sodio, tratamos de que sea isotónico, 120, 140, digamos, se puede poner fisiológico. Generalmente no ponemos potasio. Y sí, si el paciente tiene acidosis, le podemos poner también, corregir el bicarbonato. Poner un poco de bicarbonato en el plan. O sea, acuérdense siempre, paciente renal, no le pongan los estándar, porque los estándar están calculados para un paciente que orina, que tiene una diuresis normal. Y después hay que ir balanceándolo, ¿no? Para ir ajustando. Después otra cosa importante es ver un poco qué grado de insuficiencia renal tiene el paciente. Yo tengo un chico con SUB, por ejemplo, que tiene laboratorio que parece que es de alto riesgo, ¿no? Que tiene una creatinina alta. ¿A qué es alta? Más de 2, 3. Bueno, ya la posibilidad de que ese chico responda con diuresis es baja. Entonces, si yo veo que ya tengo un chico que tiene 6 de creatinina, yo lo saco de la deshidratación, pero después hay que ponerlo a dializar. Muchas gracias. ¿Está bien? ¿Entendiste? Sí, perfecto, muchísimas gracias. Bueno. Después, test rápido por guardia. Sole Abraham nos pregunta. Sole, ¿no? Sole, ahora no hay. Mirá, tuvimos un tiempo, en un momento el hospital había comprado, después desapareció, se gastó. Después en un momento habíamos entrado a hacer un protocolo con una toxina, una suero antitoxina, no sé si se acuerdan los que son del hospital, que bueno, parece que lo vamos a retomar, y entonces el laboratorio había provisto para hacer en la guardia, pero bueno, ahora no tenemos. Si el test es negativo, si el chico está clínicamente bien, te habilitan a pedir porque tiene una sensibilidad y una especificidad casi del 90%.
Bien, creo que igual Sole no tiene micrófono. Acá preguntan si hay alguna situación en la que se justifique el uso de antibióticos. Bueno, mira, respecto al antibiótico, digamos, lo que se sabe es que en la etapa prodrómica la recomendación es no usarlo porque aumenta el riesgo de producir, de que se desarrolle después el síndrome urémico. Casi 2 veces aumenta la posibilidad. Entonces, de hecho había algunos estudios viejos con fosfomicina, bueno, eso como que quedó en desuso porque había sobre todo problemas de diseño con esos estudios, muy difícil hacer un estudio de buena calidad porque bueno, uno no puede poner a un grupo a darle a ver si hace o no su, éticamente no es posible. Entonces surgen todos de observaciones retrospectivas, pero bueno, la recomendación es no dar. Ahora, si el paciente ya tiene el SU instalado, si el paciente tiene una infección que está confirmada, le tenés que dar. Por ejemplo, vos estás realizando un paciente con SU y hace una peritonitis, le damos antibiótico. Si tiene otra infección, si hace una flebitis por la vía, bueno, en esos casos sí hay que darle. El riesgo, sobre todo, es en la fase prodrómica. Una vez ya instalado, no parece cambiar la evolución darlo, Bien, el antibiótico. filosa pregunta. Bien. ¿Alguna pregunta más, chicos? Perfecto. Excelente, Ale, muchas gracias. Chicos, ¿alguna pregunta? Bueno, Bueno, muy bien. los saludo. Muchísimas gracias, Ale. Ahora que ponemos la última para. A ver, la última me la La, preparé con la- mucho la amor. del hospital. Pero bueno, ahí está. Qué grande. Bueno, se fue. Está. Se fue. Listo. Ahí está, qué grande. Chao, gracias. Muchas gracias, Ale. Nos vemos. Voy a comenzar la grabación.